Hola, mis próximos subintendentes. Mi nombre es Alexandra Guerrero y soy licenciada en Educación Pedagógica con enfoque en Ciencias Jurídicas. Antes que todo, quiero agradecer a los próximos subintendentes que nos acompañan en este canal. Recuerden, están a tiempo de iniciar a estudiar. No dejen que pase más tiempo. Es hora que usted avance ya en Hacienda. Asimismo, les sugiero tener a la mano lapicero y donde tomar apuntes. Toda vez lo visto servirá para el desarrollo de la temática propuesta en Google Classroom. También quiero invitarlos a que se unan a las clases de Classroom. Esta plataforma cuenta con una temática para usted que quiere ascender a subintendente, hecha por profesionales que parte desde la investigación para obtener un conocimiento objetivo que a su vez se convierta en tangible, es decir, un material de estudio donde pueden retroalimentar ese conocimiento adquirido. Quiero aprovechar también para compartir un tip con ustedes frente a nuestra técnica de estudio. Se ha demostrado que la persona que escribe a mano y no en su computador recuerda más y tiene una comprensión más profunda del tema a estudiar. Esto sucede ya que al tomar nota se obliga al cerebro a hacer un arduo esfuerzo mental que fomenta la comprensión y retención del tema a estudiar. Bienvenidos y demos inicio a la clase de propuesta. Y recuerden, no se queden solo con el video. No teniendo nada más que decir, los invito a estudiar en esta oportunidad el tema número 27. Este tema tiene 3 subtemas y vamos a iniciar con la Ley 819 del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Tenemos que el Congreso de la República decreta en el artículo 10 vigencias futuras ordinarias. El artículo 9 de la Ley 179 de 1994 quedará de la siguiente forma. El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuestos de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas y cuando se cumpla lo siguiente. En primer lugar, que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 1 de esta ley. En segundo lugar, como mínimo de las vigencias futuras se soliciten, se deberán contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. En tercer lugar, cuando se trate de proyectos de inversión nacional, deberán obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuestos con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de intervención en aquellos casos en que el COMPES previamente los declare de importancia estratégica. Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el artículo 9 de la presente ley. El Gobierno reglamentará la materia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. El parágrafo del artículo nos dice que estas funciones podrán ser delegadas por el CONFIS en la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el caso de los órganos que componen el presupuesto general de la Nación y en las juntas o consejos directivos en el caso de las entidades de la que trata el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 179 de 1994. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Ahora bien, en caso de existir tal delegación,
quien sea delegado por el CONFIS presentará un informe trimestral a dicho Consejo sobre las vigencias futuras autorizadas en el trimestre inmediatamente anterior. Artículo 11. Vigencias futuras excepcionales. El artículo 3 de la Ley 225 de 1995 quedará así. El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del que trata el artículo 1 de esta ley. Ahora bien, la Secretaría Ejecutiva del CONFIS enviará trimestralmente a las comisiones económicas del Congreso una relación de las autorizaciones aprobadas por el Consejo para estos casos. Asimismo, para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito y las contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público. Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 1 de esta ley. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten, se deberá contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Ahora bien, la Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración, se excede su capacidad de endeudamiento. Asimismo, la autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuestos con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. El parágrafo de este artículo nos dice que la prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente periodo de gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Llegamos a la segunda parte
de este tema que nos habla del decreto 2411 del 2019, el cual hace referencia a por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del 2020. Se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. El estado de vigencia de este decreto, entonces, fecha de expedición de la norma el 30 de diciembre del 2019, fecha de publicación de la norma el 30 de diciembre del 2019 y la fecha de entrega en vigencia de entrada de vigencia de la norma es el 30 de diciembre del 2019. Empecemos con el capítulo 1 que nos habla de las rentas y recursos. Artículo 4. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación, los establecimientos públicos del orden, las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual requieran concepto previo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 5. El Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá realizar sustentaciones en el portafolio de inversiones con entidades descentralizadas de conformidad con las normas legales vigentes. Artículo 6. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se hayan autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor de las contribuciones establecidas en la ley. El artículo 7 expresa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, fijará los criterios técnicos y las condiciones para el manejo de los excedentes de liquidez y para la ejecución de operaciones de cubrimiento de riesgos, acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de a corto y largo plazo. Por su parte, el artículo 8 nos expresa que el Gobierno Nacional podrá emitir títulos de tesorería clase B con base en la facultad de la Ley 51 de 1990, de acuerdo con las siguientes reglas. No contarán con la garantía solidaria del Banco de la República. El estimativo de los ingresos productos de su colocación se incluirá en el presupuesto general de la Nación como recurso capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería y los que se emitan para regular la liquidez de la economía. Sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto general de la Nación, con excepción de los que se emitan para regular la liquidez de la economía y los que se emitan para operaciones temporales de tesorería. Su rendición se atenderá con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería y los que se emitan para regular la liquidez de la economía.
podrán ser administrados directamente por la nación, podrán ser denominados de moneda extranjera. Su emisión solo requerirá del decreto que lo autorice, fije el monto y sus condiciones financieras. La emisión destinada a financiar las apropiaciones presupuestales estará limitada por el monto de estas. Su emisión no afectará el cupo de endeudamiento. El artículo 9 nos dice que la liquidación de los excedentes financieros de que trata el Estatuto Orgánico del Presupuesto que se efectúe en la vigencia del presente decreto se hará con base en una proyección de los ingresos y de los gastos para la vigencia siguiente a la de la Corte de los Estados Financieros, en donde se incluyen además las cuentas por cobrar y pagar exigibles no presupuestadas, las reservas presupuestales, así como la disponibilidad inicial. El artículo 10 expone que los títulos que se emitan para efectuar transferencia temporal de valores en los términos del artículo 146 de la Ley 1753 del 2015 solo requerirán del decreto que lo autorice, fije el monto y sus condiciones financieras. Su redención y demás valores asociados se atenderán con el producto de la operación de transferencia y su emisión no afectará el saldo de la deuda pública. El artículo 11 nos expresa que a más tardar el 20 de enero de 2020, los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación realizarán los ajustes a los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera, tanto en la imputación por concepto de ingresos que correspondan a los registros detallados de recaudos de su gestión financiera pública al 31 de diciembre del año anterior, como de los gastos cuando haya necesidad de cancelar compromisos u obligaciones. Llegamos al capítulo 2 que nos habla de los gastos. Artículo 12. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada a los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las operaciones de cada rubro presupuestal que sean afectadas con los compromisos, se atenderán las obligaciones derivadas de estos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios. Artículo 13. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. El artículo 14, por su parte, nos expresa que para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal del 2020. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 por todo concepto de gastos de personal, salvo el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales y tener previstos sus
emolumentos de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política. La vinculación de supernumerarios por periodos superiores a 3 meses deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En cumplimiento del artículo 49 de la Ley 179 de 1994, previo al inicio de un proceso de concurso de méritos para proveer los cargos de carreras administrativas, la entidad deberá certificar la disponibilidad presupuestal para atender el costo del concurso, los cargos que se convocarán y su provisión. Artículo 15. La solicitud de modificaciones a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos. 1. Exposición de motivos. 2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 3. Efectos sobre la adquisición de bienes y servicios de la entidad. 4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación, si se afectan los gastos de inversión. 5. Estudio técnico de análisis de cargas de trabajo e impacto en la modernización y competitividad de la entidad, aprobado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 6. Los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes. El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal cuando hayan obtenido concepto o viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Artículo 16. Nos dice que los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Todos los funcionarios públicos de la planta permanente o temporal podrán participar en los programas de capacitación de la entidad. Las matrículas de los funcionarios de la planta permanente o temporal se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el artículo 27 de la Ley 1450 del 2011. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna para la planta permanente o temporal del órgano respectivo. El artículo 17 nos dice que la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación, se regirán por el Decreto 1068 del 2015 y por las demás normas que lo modifiquen o adicionen. El artículo 18 expresa que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Ahora bien, los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del presupuesto general de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorpora los del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita en el órgano receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda. Para los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente. Estas operaciones en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida. Asimismo, el jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución desagradaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera Nación y para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, ni del previo concepto favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, tratándose de gastos de inversión. Artículo 19. Expone que los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto podrán pactar el pago de anticipos y la recepción de bienes y servicios únicamente cuando cuenten con programa anual mensualizado de caja de la vigencia aprobado por el CONFIS. Artículo 20. El Gobierno Nacional, en el decreto de liquidación, clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos. Asimismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicarán en el sitio que corresponda. Por su parte, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará mediante resolución las acciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión, requerirá el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Artículo 21. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del 2020. Cuando se trate de aclaraciones y correcciones de leyenda del presupuesto de gastos de inversión, se requerirá el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación,
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Artículo 22. Este artículo nos dice que los órganos de que trata el artículo 3 del presente decreto son los únicos responsables por el registro de su gestión financiera pública en el Sistema Integrado de Información Financiera Nación. No se requerirá el envío de ninguna información a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que quede registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera Nación, salvo en aquellos casos en que ésta de forma expresa lo solicite. Artículo 23. Este artículo nos expresa que cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación celebren contratos entre sí que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones proferidas por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica, así como las señaladas en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos, en ausencia de estos por el representante legal del órgano. Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado en que se haga constar que se recaudarán los recursos expedidos por el órgano contratista y su justificación económica para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 819 del 2003, los recursos deberán ser incorporados y ejecutados en la misma vigencia fiscal en la que se lleve a cabo la aprobación. Cuando en los convenios se pacte pago anticipado y para el cumplimiento de su objeto el órgano contratista requiera contratar con un tercero, solo podrá solicitarse el giro efectivo de los recursos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una vez dicho órgano adquiera el compromiso presupuestal y se encuentren cumplidos los requisitos que hagan exigible su pago a favor del beneficiario final. Tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. Artículo 24. Salvo lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 1450 del 2011, ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al presupuesto general de la Nación sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del orden nacional solo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los organismos financieros internacionales se pagarán con cargo al presupuesto general de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen.
Los compromisos que se adquieran en el marco de tratados o convenios internacionales de los cuales Colombia haga parte y cuya vinculación haya aprobado por ley de la República no requerirán de autorización de vigencias futuras. No obstante, se deberá contar con aval fiscal previo por parte del Consejo Superior de Política Fiscal. Artículo 25. Los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación deben reintegrar dentro del primer trimestre del 2020 a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos de la Nación y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, que no estén amparando compromisos u obligaciones y que correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial, cambiario y demás réditos originados en aquellos con el soporte correspondiente. La presente disposición también se aplica a los recursos de convenios celebrados con organismos internacionales, incluyendo los de contrapartida. Artículo 26. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública, podrán efectuarse anticipos en el pago de operaciones de crédito público. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio a la deuda pública correspondientes al mes de enero del 2021. Asimismo, con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda de la vigencia 2019, se podrán atender compromisos u obligaciones correspondientes a la vigencia fiscal 2020. Artículo 27. No se expresa que los gastos que sean necesarios para la contratación, ejecución, administración y servicio de las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de la deuda pública, las conexas con las anteriores y las demás relacionadas con los recursos del crédito, serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. Asimismo, los gastos que sean necesarios para la contratación, ejecución y administración de las operaciones de tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus conexas. Así pues, de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, las pérdidas del Banco de la República se atenderán mediante la emisión de bonos y otros títulos de deuda pública. La emisión de estos bonos o títulos se realizará en condición de mercado. No implicará operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos del pago de interés y de su rendición. El parágrafo de este artículo nos dice que las sumas adeudadas por los órganos de control que hayan sido reconocidas en sentencias debidamente ejecutoriadas podrán ser descontadas por el Banco de la República de las utilidades correspondientes al ejercicio contable del año 2019 que deban transferirse a la Nación. El capítulo 3 de este decreto nos habla de las reservas presupuestales y cuentas por pagar. Artículo 28. A través del Sistema Integrado de Información Financiera, Nación, se constituirán con corte a 31 de diciembre del 2019 las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del presupuesto general de la Nación a las que se refiere el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Como máximo, las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones y las cuentas por pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos. Para las cuentas por pagar que se contribuyan a 31 de diciembre del 2019, se debe contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja de la vigencia. De lo contrario, deberán hacerse los ajustes en los registros
y constituir las correspondientes reservas presupuestales. Igual procedimiento se deberá cumplir en la vigencia 2020. Si durante el año de la vigencia de la reserva presupuestal o de la cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, se podrán hacer los ajustes respectivos en el Sistema Integrado de Información Financiera Nación. Como quiera el Sistema Nación refleje el detalle, la secuencia y el resultado de la información financiera pública registrada por las entidades y órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, no se requiere el envío de ningún soporte físico a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, ni tampoco a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, salvo que las mismas lo requieran. Artículo 29. Nos dice que las entidades que se hacen parte del presupuesto general de la Nación, que administran recursos para el pago de pensiones, podrán constituir reservas presupuestales o cuentas por pagar con los saldos de apropiación que a 31 de diciembre se registren en el Sistema Integrado de Información Financiera Nación para estos propósitos. Lo anterior se constituye como una provisión para atender el pago oportuno del pasivo pensional a cargo de dichas entidades en la siguiente vigencia. Artículo 30. En lo relacionado con las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal del 2020 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 9 de la Ley 225 de 1995. Y llegamos así a la última parte de este tema, que corresponde al decreto 2844 del 2010, por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y de Plan Nacional de Desarrollo. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, y en desarrollo de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, así como de la Ley 225 de 1995, 819 del 2003 y la Ley 152 de 1994, y considerando que es necesario mejorar la información en materia de inversión pública y con tal propósito es necesario integrar y articular sistemas de información existentes en el Sistema Unificado de Inversión Pública para atender a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 152 de 1994. Asimismo, que es necesario reglamentar el Banco Nacional de Programas y Proyectos y el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública, que se integrarán al Sistema Unificado de Inversión Pública. De igual forma que es necesario establecer el ciclo de los proyectos de inversión pública como eje principal del Sistema Unificado de Inversión Pública, así como los requerimientos que deben atender las instancias intervinientes en cada una de sus etapas. Teniendo esto presente, se decreta: Capítulo 1 del ciclo de los proyectos de inversión pública. En el artículo 5 encontramos que los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.
Así pues, los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo las competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto. Con un fundamento en estos criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberán atender cada proyecto de inversión para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior. Artículo 6 nos expresa que el ciclo de los proyectos de inversión pública es el periodo de formulación del proyecto de intervención pública y termina cuando el proyecto cumpla con los objetivos y metas propuestas, cuando los análisis de convivencia de las entidades ejecutoras de los proyectos así lo establezcan, o cuando se cancele el registro de los proyectos de inversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del presente decreto. Ahora bien, el ciclo de los proyectos de inversión comprenderá las operaciones y procesos relacionados con la formulación, la evaluación previa, el registro, la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación posterior de los proyectos de inversión cuando esta evaluación así se determine, acorde con las previsiones contenidas en las normas orgánicas de planeación, en las normas orgánicas de presupuesto, en las normas que establecen las funciones del Departamento Nacional de Planeación y en las disposiciones contenidas en el presente decreto. El Sistema Unificado de Inversión Pública deberá incorporar la información correspondiente a todas las operaciones surtidas durante el ciclo del proyecto de inversión pública. Artículo 7. Calidad de la información durante el ciclo de los proyectos de inversión pública. La información de los proyectos de inversión que se incluyan en el Sistema Unificado de Inversión Pública por parte de las entidades cumplirá con los siguientes principios. Autoevaluación. El responsable en cada entidad de suministrar información del Sistema Unificado de Inversión Pública velará por la veracidad, precisión y cumplimiento de los estándares exigidos a la información que le corresponda suministrar, de conformidad con la normatividad aplicable al sector y con lo establecido en el presente decreto. Cada entidad será responsable por la información que ingrese al Sistema Unificado de Inversión Pública. Generación de valor. El responsable en cada entidad aportará información y análisis adicionales sobre los proyectos de inversión pública, de modo que agreguen valor para la toma de decisiones relacionadas con los mismos. Respeto a las competencias. Las entidades intervendrán durante el ciclo de los proyectos de inversión, respetando las competencias, las funciones y el objeto de la evaluación que corresponde a cada una de ellas. Las competencias de las dependencias y entidades intervinientes durante cada etapa del ciclo de inversión pública se fijarán en manuales expedidos por el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo los principios, definiciones y lineamientos que establece el presente decreto. Bueno, mis próximos subintendentes, hemos terminado la lección. Quiero agradecer a aquellos que están comprometidos con la temática propuesta en Classroom. Visto esto, los invito a que ingresen y desarrollen la pregunta orientadora y el taller propuesto para esta temática. Asimismo, terminando con el banco de preguntas, con el fin de evaluar lo aprendido para esta clase. Recuerden, no se queden solo con el video y no permitan que este conocimiento sea superficial. Es hora de que vean cómo todo lo visto se convierte en tangible, material, hecho por ustedes mismos
con su propio esfuerzo. Ingresen a Classroom y creen su carpeta de estudio. Con esto generan confianza y seguridad para el día del examen. En la próxima clase veremos el tema número 28, el cual hace referencia a la resolución 00319 del 1 de febrero del 2019, por la cual se modifica la resolución 03392 del 30 de julio del 2015, por la cual se expide el manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional y se establecen las políticas institucionales de la Policía Nacional. Así que animo a mis próximos subintendentes y recuerden, no se queden en el mismo lugar. Los invito a que avancen ya, pero estudiando a conciencia. La verdad es la única forma de ascender. Cualquier duda, en la descripción del video dejo mi número de WhatsApp con el fin de dar pronta respuesta a sus interrogantes. Hasta pronto.